estudié para ser profesora de Estado de Educación Física en la Universidad de Santiago de Chile. Me titulé el año 2014. Soy profesor de Historia de Enseñanza Media. Actualmente me desempeño en una escuela básica de la comuna de Quinta Normal. Curso desde tercero a octavo básico. En otras instancias también como educador social. Estoy trabajando actualmente, en la concretización del texto que fue mi tesis de licenciatura, que es la historia de la población donde vivo, de poner por escrito la historia de la población en particular. Yo soy profesora, llevo ejerciendo desde fines del año 2017. Actualmente soy profesora jefa en un cuarto básico bilingüe en un colegio privado en Peñalolén. Y el año pasado me especialicé en ciencias sociales, así que este año estoy dedicada a hacer ciencias sociales en 2 niveles, música en 3 y tecnología en 1. Mientras estaba estudiando, hice unos cursos en psicomotricidad infantil que me sirvieron bastante para encontrar trabajo antes de titularme, de hecho. Presenté un pequeño proyecto en una escuela, es una escuela de lenguaje, que es la que trabajo hoy. Mi proyecto era el siguiente: los niños con problemas de lenguaje tienen problemas también motores, o sea, la parte motora está súper asociada al área del lenguaje. Entonces mi proyecto, mi aporte con la psicomotricidad infantil iba a ser fundamental en los avances que podían tener esos niños. De los trabajos, trabajar con niños pequeños es el más agotador, pero creo que para mí es el más reconfortante. Debe ser la inocencia que tienen los niños en la etapa preescolar. Eso es, pero exquisito, exquisito cuando los niños a uno le abrazan, cuando los niños aprenden ya tu nombre. Aparte que para los niños las clases de educación física o psicomotricidad o afines son momentos de juego. Para ellos son lúdicos. A la par con eso, ingresé en la misma Universidad de Santiago a trabajar haciendo pausas saludables a los trabajadores de la escuela, o sea, de la universidad. Trabajar con adultos es un trabajo súper entretenido porque la gente que trabaja en oficina, se paran y parecen que el cuerpo está rígido, están con frío, qué sé yo. El trabajo en oficina es así. Entonces las pausas saludables es un momento en el que en el fondo se desconectan, se divierten un poco, se ríen de ellos mismos y aprenden ciertas cosas como manejar la flexibilidad y cosas que al final les sirven también para evitar de repente problemas propios del trabajo. Ahí trabajé un año también y titulándome trabajé un año haciendo clases en enseñanza media, a terceros y cuartos medios, con hartos alumnos con problemas conductuales. Fue súper difícil porque los alumnos te faltan al respeto, eso me desencantó un poco, pero al final igual sentí una gratificación súper grande al lograr cercanía de repente con ciertos alumnos especiales, al lograr que se integraran. Lo más importante fue una estrategia que utilicé, que empecé a hacer yo las mismas cosas que les pedía a ellos. Entonces, ya chiquillos, vamos a dar, no sé, vamos a entrar en calor un rato, vamos a correr 5 minutos, y yo salí a correr los 5 minutos también. Esa fue mi experiencia. Y también tuve una experiencia haciendo clases a adultos mayores en una municipalidad, donde yo presenté mi proyecto, hice mis pequeñas clases de psicomotricidad en una escuela, es una escuela de lenguaje, que es la que trabajo hoy. Tuve la oportunidad de tomar la dirección de la escuela. Primero fui apoyo a la directora que había en ese momento, y al siguiente año me pidió si podía hacerme cargo de la dirección. Hasta la actualidad soy directora de la escuela. Y mi experiencia como directora fue difícil al principio porque extrañaba hacer clase y sentía que eran muchas responsabilidades y el tener que entablar relaciones con otras personas, pero ya desde una posición mayor en que uno tiene que solicitar cosas, en que a uno le reclaman cosas, y eso es súper difícil, y es difícil trabajar con grupos humanos, pero ha sido una experiencia muy gratificante, sobre todo la parte de poder hacer proyectos que hagan crecer la escuela, ver los valores que uno quiere entregar, se ven también logros, y lo más gratificante de trabajar con personas y estar sobre las personas es lograr que las personas estén contentas. El que va a trabajar feliz y contento hace una buena pega, crea un buen ambiente, en fin. Antes de trabajar netamente en lo que es la escuela, trabajé como educador popular en un preuniversitario. Bueno, ahí me desempeñé como profesor de historia universal. También era como esta figura ficticia como de director del preuniversitario. Antes de estudiar pedagogía también estudié licenciatura en historia, soy historiador y profesor. También trabajé recopilando información sobre historia local, historia de las poblaciones, vecinos de distintas edades. Trabajé como educador social en una OPD, en una oficina de protección de derechos, que es convenio entre Sename y los municipios, en la municipalidad de Renca, que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con responsabilidades, lo que tiene que ver con el rol del Estado, lo que es una vulneración de derechos y la diferencia significativa
administrativa con la que es una violación de derechos, en este caso del niño o de la niña. Luego de la OPD, empiezo a trabajar entonces en esta escuela básica de la comuna de Quinta Normal. Y proyectos paralelos, charlas, espacios de conversatorios también. El historiador es una persona que está preparada para investigar, es una persona que tiene un bagaje de conocimiento amplio, teórico, cosa que es muy distinta a la que hace un profesor en este caso. Un profesor en este caso es una persona que toma el conocimiento académico, lo transforma y lo hace que sea súper adecuado para jóvenes que no tienen una preparación académica. Entonces, las dos prácticas, tanto en la preparación como en el ejercicio, son diametralmente distintas. Yo empecé a hacer las clases particulares cuando estaba estudiando literatura. Como profesora particular empecé casi por casualidad. Había en el estacionamiento donde yo vivía antes en el edificio un aviso que decía que se buscaba profesora de inglés para una niña de quinto básico. Y fui a hablar con la familia, eran coreanos. Me hicieron leer un libro, me hicieron explicarles de dónde venía mi inglés, les dije que básicamente del colegio. Y me contrataron y estuve haciéndoles clases 1 año y medio a la hija mayor. Entre medio se pasaban el dato y me llegó otra familia coreana para hacerles clases de inglés y español, y después una tercera familia coreana. Y estuve como 4 años haciéndoles clases entre una familia y la otra, después se iban, volvían, me dejaban recomendada. Después de eso traté de estudiar psicología, porque la verdad es que en un país como este hay carreras que lamentablemente no hay mucho campo. Mientras estudiaba psicología yo seguía haciéndoles clases a estos niños, y un día dije ya no quiero más psicología, yo quiero ser profesora, yo quiero hacer clases, así que me salí y empecé a juntar plata para pagarme la pedagogía, que era 1 año, saqué la continuidad. Y después de que saqué la pedagogía, certifiqué mi inglés en el chileno británico y ahí pude entrar a trabajar a un instituto de inglés. Le enseñaba básicamente a adultos, profesionales que querían mejorar su nivel. Eran en grupos chicos de 2 a 8 personas. Y al final de cada curso les tomabas una prueba y les entregabas el certificado de, ok, usted pasó de este curso, así que puede pasar al que sigue. Me costó entrar a un colegio. O sea, el primer colegio al que entré, estuve un semestre y después no me llamaron de vuelta y después me llamaron para un reemplazo. Y después me dijeron que me podía ir y yo quedé a la deriva y finalmente llegué al colegio donde estoy ahora, que para mí fueron un salvavidas, así, porque me contrataron con un semestre de experiencia como profesora jefa al tiro. Entonces al principio fue súper intimidante, pero me encantó. Me dijeron, es para un segundo básico, y yo dije, ok, perfecto, profesora jefa bilingüe, perfecto. Ni siquiera lo pensé en el momento. Cuando yo entré a la sala y veo todos estos chiquititos de segundo básico mirándome así para arriba, yo lo primero que pensé fue, no sé si puedo. Pero la verdad es que la vocación es más fuerte que cualquier cosa. Tuve que estudiar mucho. O sea, es más, yo me titulé en lenguaje porque yo estudié literatura. Y acá tuve que enseñar matemáticas, ciencias, todo lo que ya hace años que no tocaba. Así que fue más un proceso de aprendizaje que otra cosa. No, la verdad no me costó mucho porque mientras yo estaba estudiando, me dediqué a hacer otras cosas mientras estudiaba, cosas relacionadas con la carrera. Entonces hice pausas saludables, de hecho trabajé hasta en una empresa de recursos humanos. La verdad creo que tuve fortuna. Como conocía la escuela en la que trabajo ahora, ahí me interesé por la parte de psicomotricidad de los niños, presenté un pequeño proyecto y en lo que pedía de sueldo era muy poquito porque en realidad yo quería más que nada hacer algo distinto, aportar en algo, entonces no me fue difícil. Hay muchas cosas que puede hacer un profesor, pero tiene que ver también con las capacidades que tú tengas. Yo creo que igual es importante que cuando tú estudias algo, no te quedes solamente con eso. Yo creo que si uno quiere apuntar a ganar un poco más de plata, tiene que también especializarse en más competencias. Yo terminé, como a mitad de año, recibo el título entre septiembre y octubre y ya entro en marzo del otro año a trabajar a la escuela. Si bien esos meses fueron súper desesperantes, mi correo lo único que tenía era currículum, pero siento que en comparación a otros casos, tengo amigos que también hicieron el programa de pedagogía conmigo, amigos que tomaron el mismo programa después que yo. Tenía un amigo que trabajaba en la sección de ventas de un museo, una colega cuando yo estaba en la MUNI que también estaba trabajando en una MUNI en un área completamente distinta. Tenía un compañero que hacía esto Uber Eats. O sea, un variopinto de experiencia en relación a poder conseguir un trabajo. Principalmente creo que hay un tema también de estigma en eso. El profesor de historia o es comunista, es facho. Como el profesor de filosofía también.
El profesor de filosofía es una persona que es súper crítica o es un hippie. También hay dos extremos súper gigantes para categorizar a las personas, sobre todo lo que es historia y filosofía. Creo que existe un estigma, el profesor de historia como, no sé, una persona que es súper crítica va a llegar y a decir, oye, y no están sindicalizados y sindicalicémonos. Es como que están esas ideas muy relacionadas a la persona del profesor de historia. También y también me hago cargo de eso, hay un tema como muy hecho de soberbia por un tema de conocimiento. El profesor de historia como que, ya este se cree bacán o este cree que se la sabe toda, y mirando en menos al resto. También hay un tema que dentro de lo institucional tiene que ver con las ofertas. Mientras más profesores hay y menos vacantes, se van a pelear y obviamente va a repercutir en la cantidad de horas. También hay un tema ahí de los profesores que realizan su trabajo de manera sistemática y se mantienen en los espacios. Y las personas, obviamente, por lo mismo, como se dice en buen chileno, cuidan la pega y tratan de mantenerse ahí y no salen si es que hay otro más seguro que puede hacer mucho más y más renta. Yo quería entrar al sistema público porque siento que ahí es donde uno realmente hace la diferencia. Ahí es donde uno puede entrar a tratar de llevar el sistema a un mejor camino. El problema es que yo no estudié con la beca vocación profesor. Y lamentablemente todos los colegios públicos le tienen que dar prioridad a ellos porque ellos tienen que trabajar 4 años para el Estado. Me fui a un colegio religioso reemplazando y era un reemplazo que a mí me dijeron, se renueva cada 2 semanas, pero es muy probable que termine el año. Entonces igual da como cosa decir, oh, ¿qué pasa si en 2 semanas me dicen gracias? Entonces estuve 6 meses reemplazando y después no me renovaron. Y yo estuve cesante muchos meses haciendo lo que muchas clases particulares a la gente, yo hasta el día de hoy hago clases particulares en las tardes, en las mañanas cuando tengo un rato, me encanta. Y finalmente me llamaron del colegio donde estoy ahora, también era un reemplazo, pero era un reemplazo pre y postnatal. Entonces yo llegué en mayo y esto se iba a extender hasta diciembre y eso significaba que por estatuto docente además me iban a pagar enero y febrero. Entonces yo dije, por lo menos tengo de aquí a fin de año asegurado. Y además yo trabajo en el programa bilingüe que es muy nuevo, entonces necesitaban profesores. Entonces las probabilidades de quedarme eran altas. Y a fin de año me dijeron, queremos que te quedes como profesora de planta. Yo antes había ingresado a estudiar a la Universidad de Valparaíso enfermería. Estudié 3 años de enfermería cuando salí del colegio. Después me cambié de carrera porque se separaron, era enfermería obstetricia, se separaron las carreras y yo me fui por el lado de la obstetricia y ahí estudié 2 años más. Dejé esa carrera pendiente, busqué otros rumbos y me decidí por la educación física. Me gustaba mucho la enfermería porque me gustaba la parte de ayudar al otro, pero la parte que no me dejaba tranquila era que me sentía prisionera de turnos y de todas esas cosas que no van conmigo, que siento que soy un espíritu más libre. Entonces me pasó un día que yo estaba en el Hospital Naval administrando un medicamento a un paciente y el Hospital Naval tiene vista a la bahía de Viña del Mar. Y de repente miré para afuera y se ve toda la playa y vi gente que iba corriendo haciendo deporte y yo me miré y me sentí prisionera y sentí que la libertad estaba allá afuera y ahí dije, yo necesito hacer otra cosa donde me sienta más alegre, más contenta de lo que me siento hoy. Y recordé cuando yo estudiaba en el colegio y siempre veía a mis profesores de educación física que eran los que se iban con los alumnos a las giras de estudio, siempre al que invitaban era el profe de educación física y siempre era como el profe buena onda y como me gusta la parte como de docencia y me gustaba la parte saludable porque estaba en el área de la salud y salud, deporte y dije, puede ser por aquí. Yo entré a estudiar una carrera en la USACH que se llama Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. Era una carrera relativamente nueva que llevaba 1 año y esa carrera daba para en el último año elegir profesor de estado, terapia ocupacional o entrenador deportivo. Entonces, claro, yo me fui por el área de la docencia y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. De niño me gustaba la historia, de eso tengo recuerdo. De niño me gustaban mucho los dinosaurios y me gustaba mucho el espacio. Me gustaba mirar, me gustaba saber los planetas, las constelaciones, qué había más allá. Con los dinosaurios me pasaba también lo mismo. Cómo este tipo de animal vivió y ya no vive, qué pasó entre medio, esas preguntas. Y estaban estos canales como el History o el National Geographic y estaban dando un programa sobre Egipto. Sobre las pirámides, los faraones, las momias, y me quedé pegado en el programa. Y después me di cuenta que era tarde porque me empezó a dar frío. Con esas referencias creo que siempre he tenido una vinculación hacia la historia. Tuve una profesora en sexto básico y con ella yo también tuve una visión distinta de la historia. Y que me empezó a interesar mucho más. Era una profesora que para mí ha sido una influencia súper grande. También era una profesora súper preocupada de nuestra formación. Me acuerdo que en los espacios de consejo de curso a veces nos hacía ejercicios de relajación. Se preocupaba mucho de nuestra lectura, de nuestra ortografía, de nuestro lenguaje, de la dicción. Y de ahí que también tengo eso, me preocupo mucho del lenguaje
lenguaje, o sea, estoy leyendo algo y si hay falta de ortografía me detengo, como que me cuesta seguir leyéndolo. Tengo esa influencia que creo que es súper positiva de ella. De hecho, cuando me entregaron el título fui a visitarla y de sorpresa a la escuela y le fui a decir que éramos colegas y le mostré el título. En tercero medio también ya es como que digo, sí, quiero estudiar historia. Estaba preocupado por temas sociales, por temas políticos y veía que en la historia también encontraba muchas de las respuestas para poder entender lo que estaba pasando en ese momento. Nunca supe hasta ese momento, o sea, todavía no sabía en ese momento la diferencia entre la pedagogía y la licenciatura. Entonces, preguntando, ahí me dijeron que estaba licenciatura en historia, que es la investigación, y que paralelamente también estaba la carrera de pedagogía en historia, que era completamente distinta. Y ahí yo dije, siento que mi curiosidad puede explotar mucho más estudiando licenciatura que estudiando pedagogía. Yo siempre quise ser profesora, eso es algo que me lo dicen siempre. Mi tía dice que cuando yo era chica, en vez de jugar a la casita con mis muñecas, yo las sentaba a todos mis peluches y les enseñaba. Pero lamentablemente, como te digo, es un trabajo tan ingrato que yo creo que la verdad nadie quiere que sus hijos o sus sobrinos o sus nietos sean profesores porque es súper sacrificado. Incluso los profesores te dicen, cuando uno dice, ay, Miss, yo quiero ser como usted. No, te dicen no. Yo tuve una profesora en sexto básico, la Miss María Angélica. Ella me cambió la vida. Yo cuando tuve clases con ella, yo dije, yo quiero ser así, porque llegamos todos contentos a clases, todo el mundo aprendía, todos sacamos buenas notas, entonces yo pensé, yo quiero ser ella, pero lamentablemente hasta ella me decía, no, yo también lo hago con mis niños cuando me dicen, Miss, yo quiero ser profesora, yo también es como, ay, pero hay tantas otras carreras, como no seas profesora, sé otra cosa, pero cuando ya se comprueba que la vocación es más fuerte, ya no hay nada que hacer. O sea, cuando toda mi familia vio que yo de verdad era feliz, yo ganaba lo mismo haciendo clases que en mi pega corporativa, aunque trabajaba el doble, pero vieron lo feliz que estaba y fue como ya, es lo tuyo. Yo creo que cualquier profesor, sea en el área que sea, el máximo grado es que el alumno aprenda. Y lo otro, que creo que el profesor es profesor de la vida también. Y esa parte la encuentro maravillosa, porque si yo recuerdo cuando iba en el colegio, pues yo tengo recuerdos maravillosos de grandes personajes para mí que eran mis profesores, los que yo más admiraba. Y creo que eran aquellos que aparte de entregarte las instrucciones, eran capaces de a la pasadita entregarte ciertos valores, contarte anécdotas, enseñarte otro tipo de cosas. Se complementaban en el fondo con lo que te enseñaban en la casa. Y creo que a veces cuando hay déficit quizás en la casa por muchos motivos, la escuela es otra casa y es donde tú puedes aprender muchas cosas. Es la interacción y la respuesta de los estudiantes. Por mínimo que sea a veces, chao profesor, se cuide su salud, que esté bien, nos vemos la próxima clase. O que te digan, me gustó mucho su clase, cuando falta, no tenemos una clase por un día en específico, no sé, por alguna celebración o algo así, como que se me hizo muy larga la semana, como no tuvimos clase, que porque quería llegar a la clase. En el correo uno, bueno, ahora, modo online, uno envía retroalimentación de la actividad está súper buena, o fíjate en estos detalles, o la actividad está excelente, pero tienes problemas de ortografía, y cuando llega esa respuesta de profesor, gracias, me ha servido mucho todo lo que me ha dicho, esas cosas son impagables, y no sé si haya otro tipo de ejemplo, otro tipo de experiencia que puedan simular a eso, y también como vinculándolo con el ejercicio, trato de ser el profesor que me hubiese gustado tener de niño, trato de hacer una clase que a mí me hubiese gustado recibir de niño, yo dejo que los chiquillos hablen, que comenten, porque también en este contexto online es súper difícil que los chiquillos se puedan relacionar. Entonces el único espacio en el que quizá puedan estar siempre juntos como curso, como unidad, es la clase. También hay espacios de sociabilidad dentro de la misma clase. Es la relación que uno tiene con los niños, porque uno tiene la oportunidad de desarrollar una relación que es de autoridad, obviamente uno siempre es la autoridad en la sala, pero tú puedes regular esa autoridad. Antiguamente la gente como de la vieja escuela son muy, yo soy la profesora, se hace lo que yo digo y nadie habla y todos se callan y ya hablo yo. Pero ahora está cambiando la educación, entonces ahora uno puede regular eso. Entonces, por ejemplo, yo nunca me enojo. Los niños yo creo que nunca me han visto enojada, porque no entiendo para qué. Enojarse toma mucho tiempo y mucho esfuerzo que un profesor, la verdad, no tiene. Muchas veces es lo más divertido. Todos los días alguien me dice mamá. La primera vez que me dijeron mamá, yo quedé, ¿ah? Y quedé en shock y después me di cuenta que es pan de cada día. Y ya después hacíamos un juego con eso. Y en mi caso, yo he tenido, sobre todo estos últimos años, mucha apreciación de los apoderados, algo que yo no sabía que pasaba. Cuando uno es profesor de asignatura, no es lo mismo que ser profesor jefe. Y yo he recibido mucho cariño de los apoderados en el colegio donde estoy ahora. El año pasado también tengo el mismo curso. Y la verdad es que eso lo único que hace es decir, ok, lo estoy haciendo bien, están contentos conmigo y obviamente quiero seguir haciéndolo y mejor todavía.
un gran desafío el pasar de la docencia a pasar a gestionar y liderar como grupo humano. Fue el pasar a ser una directora. Es súper desafiante porque para trabajar con personas yo siempre considero que es importante el contacto. El contacto del día a día a uno le da cosas, el pasillo, el saludo, vamos haciendo relaciones humanas y desde la pandemia el año pasado fue un año terrible, porque aparte que me enfermé prontamente de COVID y por esta cosa del teletrabajo, que aparte que todos estábamos recién también instruyendo, no sabía ni siquiera cómo manejar las plataformas, es súper difícil, porque es muy agotador estar en reuniones de este estilo todo el día. No se logra transmitir, no es lo mismo que estar viéndose. Y terrible porque nosotros tenemos aquí niños que ingresaron a la escuela y aún no tienen ninguna clase presencial. No han sociabilizado con ningún compañero, son niños muy pequeños. Es distinto a niños de enseñanza media, de sexto básico hacia arriba, que son niños que ya manejan más el computador y todo. Y los niños preescolares, su foco de atención es muy cortito también. Entonces es muy difícil tenerlos a una pantalla y es muy difícil también contar con los papás, porque un niño más grande se conecta solo. El niño pequeño necesita estar con un adulto y contar con ese adulto que va a estar trabajando, que está haciendo cosas en la casa, qué sé yo, ha sido súper difícil. Y hoy por hoy los cargos de dirección tienen mucho trabajo administrativo, que espero vaya disminuyendo con la digitalización. Y eso es reducción también en tiempos en el que se hace tanto papeleo. En primer lugar tiene que ser el adaptarme a un espacio del que cuando era niño era súper crítico. De niño era como súper reacio a la estructura de la escuela, de la formación del ciudadano, de este ciudadano como obediente de los emblemas, de los héroes, de las instituciones, que siempre fui crítico de eso. Pero ahora tengo que adaptarme a ese espacio, porque es lo que elegí al final de cuentas. Lo elegí siendo consciente de lo que significa. Por ejemplo, lo que es historia netamente tal de investigación, no lo tienen. Porque en mis experiencias de historia eran investigaciones ya sea en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, en hemeroteca, en prensa. Entonces uno destina sus tiempos y lo va estructurando. También el ejercicio mental es distinto de la investigación. Está la conversación, a decir, estoy entendiendo esto, pero si lo converso con otra persona, a lo mejor hay algo que no estoy viendo, quizás. En el ejercicio práctico de la educación no está tanto eso, sino que es el estar cumpliendo. O sea, en la escuela uno tiene, está el libro de clases, está el currículum desde el Ministerio de Educación, que si bien es una guía, las clases las hacemos nosotros, pero hay una estructura de lo que se enseña, de lo que no se enseña y de qué contenidos van según el año que también está cada persona. Entonces ese tipo de cosas, por lo menos para mí, de una mentalidad más abierta en ese sentido, sin tanta estructura, me costó al principio. La gran dificultad cuando uno es profesor siempre va a ser el sueldo. No quiero decir que nunca es adecuado, pero tiende a ser bastante bajo considerando lo importante que es la labor docente. Entonces creo que muchas veces uno acepta cualquier trabajo para enseñar, que nos paguen lo que sea, pero para poder trabajar. Y siento que lamentablemente hay muchos colegios que se aprovechan de eso. Y eventualmente siempre uno se va a ir por el colegio que te ofrece más plata, lamentablemente, aunque sea más pega. También los apoderados. Son dos lados de la moneda. Están los apoderados súper agradecidos a fin de año, mi se pasó por todo el esfuerzo, mi hija está tan contenta, etcétera, que es súper bacán. Y pues está el otro lado de, ¿por qué les da y sigue dando tarea a mi hijo? ¿Por qué mi hijo se sacó un 4? Eso en los 90 no pasaba. O sea, mi mamá nunca llamó a un profesor porque a mí me había ido mal, me retaba a mí. Ahora, los apoderados tienen mucho poder en casi todos los establecimientos y se hace lo que ellos quieren. Y si ellos ponen una queja contra ti por lo que sea, lo van a tomar en serio. Y por eso, lamentablemente, gran parte del trabajo es tratar de mantener a los apoderados contentos, no solo a los niños, porque un reclamo de un apoderado te puede costar tu pega, y yo lo he visto. Yo trabajo todos los días. No hay ningún día en el que no tenga que contestar 10 correos de apoderado, ir a 10 reuniones, revisar pruebas, revisar trabajos, crear pruebas, crear trabajos, crear los PowerPoint, y ahora 1000 plataformas nuevas. Entonces ya no es solamente un PowerPoint, es el Kahoot, es el Nearpod, es CISO, es todo. Cuando nos dicen, ay, pero tienen como 2 meses de vacaciones, yo siempre digo lo mismo. No es que tengamos 2 meses de vacaciones, yo trabajo 12 meses en 10. Yo soy súper organizada, entonces la verdad para mí eso es un plus. Y no tengo hijos. Yo veo a todas mis compañeras con hijos y yo no sé cómo lo hacen. No sé cómo, no sé, nunca dejamos de trabajar y siempre sale un cacho nuevo. Las notas tienen que estar mañana. Hey, hay reunión ahora. Oye, me acaba de llegar una queja de tal apoderado. ¿Y ahora qué hice? La verdad es que uno nunca deja de trabajar y uno siempre tiene que estar ahí como al pie del cañón. Lo primero, que no estudien si no tienen vocación.
ni se les ocurra. Hay muchos otros caminos en la vida, hay cosas que los pueden hacer felices, en fin. Y si tienen vocación de enseñar, de hacer docencia, va a ser una carrera que les va a dejar una alegría y una felicidad, los va a acompañar siempre, van a sentir una gratificación increíble. El enseñar personas y personotas es algo maravilloso. Creo que el primer punto es informarse bien de lo que trata la carrera, que la mayoría solamente nosotros sabemos, en esa época escolar, si no tenemos referencias externas, ya sea familia, amigos, el hermano de un amigo, entonces todo lo que es historia nosotros lo vemos en los libros del colegio. No entendemos lo que es una bibliografía y no sabemos que al final de los textos escolares están quienes los redactan y las fuentes bibliográficas, las fuentes secundarias para saber quiénes son. Entonces, informarse en primer lugar lo que es la disciplina, informarse sobre la universidad a la que se pretende ir. O sea, es muy distinto ir a estudiar historia en la Chile que ir a estudiar historia a la Portales, o que ir a estudiar a la Adolfo Ibáñez, o que ir a estudiar a la del Desarrollo. Hay un tema también ahí de responsabilidad de informarse a uno mismo. Pero creo que en realidad la persona que le gusta la historia es una persona curiosa. Yo defiendo eso. Personas que llegan al conocimiento a través del querer saber, o por lo menos de que algo no me está quedando claro. Entonces creo que la persona que le guste la historia va a ser una persona que se va a informar, o por lo menos va a preguntar, y seguir con un camino, porque creo que la historia, a final de cuentas, no abre tantas puertas para el desarrollo personal, para un desarrollo integral también como persona y también como colectividad. Yo no podría entender la historia desde una perspectiva individual. La historia y las ciencias sociales en general son disciplinas colectivas. Siempre cuando va a ser la PSU pongo lo mismo en Instagram, en Facebook, en todos lados. Si la pedagogía no es tu primera opción, no la estudies. Tiene que ser tu primera opción. Es un trabajo súper sacrificado. A mí me encanta. Lo paso muy bien haciendo clases, planificando las clases, sobre todo porque hay colegios que te dan muchas libertades. Pero si es tu segunda opción, si vas a estudiar pedagogía porque no quedaste en lo que querías, se va a notar. Se va a notar, vas a tener una vida, no quiero decir una vida miserable, pero una vida donde no lo vas a pasar bien, vas a ir a trabajar obligado y lamentablemente eso se va a ver reflejado en el trabajo y en el aprendizaje de los niños. Y nadie se merece eso. Todos tuvimos a lo menos un profesor que claramente nunca quiso ser profesor. Así que cuando tengan que elegir, piensen en ese profesor que estaba amargado por la vida, que se quejaba de ustedes, se quejaba de todo. ¿Quieren ser así? No, ¿verdad? Ese es el mejor consejo que les puedo dar.